Bien, hola a todos. Mi nombre es Aliocha García y soy el encargado de la formación y la capacitación en la web y proyecto DSA for Trading. Bien, en la clase pasada estuvimos haciendo un análisis superficial de los diferentes indicadores técnicos usados en la actualidad y al final de la clase estuvimos viendo de cierta manera una introducción a las divergencias del mercado. El análisis de divergencias es sin dudas una herramienta vital para sobrevivir en los mercados financieros cuando se es un trader manual o un trader técnico, por decirlo de alguna manera, y dependemos de patrones en un gráfico a analizar a la hora de abrir nuestra operativa. Como bien es conocido por todos, los números suelen ser tediosos para la mente humana. Realmente somos más de patrones gráficos que de patrones numéricos, aunque un patrón gráfico lleva detrás una configuración o un setup numérico, pero la mayoría de los comerciantes en la actualidad, por génesis y por nivel de estudio, realmente no comprenden que cada uno de los patrones que observamos en un gráfico pues es el resultado de diferenciales numéricos que generan dichos patrones. Esta última idea puede quizás de cierta manera generar un poco de duda en la mente de los estudiantes, porque realmente he visto que es muy común decir que la matemática no es importante para ser un buen trader, pero aunque realmente no tengamos que ser matemáticos expertos, sí tenemos que tener una cierta base matemática a la hora de entender cómo se mueve el precio, y por supuesto en el curso avanzado entenderán el porqué de mis palabras, que los diferenciales generan patrones gráficos. Bien, en esta clase vamos a profundizar en el tema del volumen. Y por supuesto, cada uno de los patrones que genera el volumen es la consecuencia de la generación de un diferencial de volumen que realmente sería, por teoría y con una base bastante sólida, lo que debería mover al precio. Para los físicos teóricos, los físicos que estudian la mecánica, la cinemática o el estudio de los movimientos, realmente el análisis diferencial es la clave para entender la base o la génesis de los movimientos, de los diferentes movimientos que ocurren en la naturaleza. Y por supuesto, como dice la famosa cita atribuida a Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré al mundo, o lo que es lo mismo, denme una palanca y moveré al mundo. Realmente todo este razonamiento de que un punto de apoyo puede lograr mover al mundo está basado en el diferencial que se establece entre ese punto de apoyo y la masa que se desea mover. Y por lo tanto no es descabellado asumir, si los diferenciales pueden mover peso, también los diferenciales de velocidades o de aceleraciones de entrada de las órdenes de compra o de venta también pueden provocar movimiento del precio. Bien, en la clase de hoy en particular ampliaremos el estudio del volumen, trataremos de analizar realmente algunas de las variantes que no hemos visto aún en el volumen y por supuesto terminaremos la clase con los setups de alta probabilidad, o mejor dicho, para que lo entiendan mejor, las configuraciones zonales de alta probabilidad operativa. Bien, los profesionales y el volumen. Bien, el mercado se mueve según la cantidad de transacciones y en consecuencia el volumen de transacciones muestra el movimiento o la actividad del mercado. La mayor parte de las transacciones hoy en día son realizadas por los algoritmos autónomos y los algoritmos de alta velocidad HFT
y de hecho también hacen las operaciones con mayor volumen, que por supuesto dejan una huella muy clara en los diferentes indicadores de volumen. Realmente esta tercera afirmación que dice alguien que abre operaciones con mucho dinero es porque sabe a lo que juega, realmente es bastante contraproducente decir esta frase, porque para ser un profesional del mercado realmente no hay que tener una cuenta grande, sino simplemente entender cómo surgen los diferentes movimientos del mercado. La historia siempre contada de que tenemos que imitar a los profesionales, que tenemos que seguir la huella de los profesionales, para mí siempre ha sido una trampa que jamás hemos podido salir de esa idea de seguir a los profesionales, y cada día que pasa me convenzo más que nos intentan atrapar con esa famosa frase sigue a los profesionales, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es conocer qué hacen los profesionales para entonces operar a favor o en contra de la tendencia. En el mundo del trading el concepto de profesional es bastante ambiguo. Realmente es una conversación que tengo con muchos de mis estudiantes que realmente día a día me hablan de seguir al profesional y la huella del profesional, etcétera, ¿no? Y por supuesto yo siempre les pongo una reflexión en mente y les indico que cada uno de nosotros somos profesionales del mercado, porque realmente trabajamos en el mercado financiero e intentamos ganarnos el pan diario abriendo operativas en el mercado financiero. Desde el punto de vista cognitivo, creerse un profesional realmente puede ser contraproducente, pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros somos profesionales con diferente nivel educativo dentro del mercado. Por lo tanto, la ambigüedad del concepto profesional me hace reescribir esta diapositiva y agregarle una frase muy importante. Siga a la masa, entienda cómo funciona la psicología de masa y usted será el verdadero profesional de los mercados financieros. De cierta manera, el profesional actúa cuando genera volumen en el mercado, y por supuesto la herramienta, el indicador para entender la acción de los diferentes profesionales del mercado, sobre todo los mayores, los que más nivel económico tienen, es el volumen de operaciones. Bien, en esta diapositiva solo quiero que se fijen en una cosa, ¿no? Cada vez que el precio hace un mínimo de la onda, realmente el volumen aumenta y aparece lo que se llama comúnmente en el trading con volumen clásico o volumen total, un volumen de parada. Realmente el aumento de esta zona del volumen aquí sobre este nivel, aquí sobre este nivel vemos un aumento del volumen, nos indica que realmente ha entrado presión contraria. Y por supuesto el volumen total, recuerden, es la sumatoria de los volúmenes a la as más los volúmenes al bit. Y por supuesto, como el volumen total es la suma de compras y ventas ejecutadas, realmente cuando vemos un aumento del volumen significativo, realmente estamos en zona de reversa de mercado. Y esto es lo que yo quiero que se lleven de esta diapositiva, la cual les voy a dejar unos instantes para que la lean con detenimiento. Pero de cierta manera en nuestra metodología DSA, Delta Spread Analysis, que trabajamos con las velocidades o los volúmenes parciales al as y al bit, el entendimiento de cómo funciona el volumen total es fundamental. Concretamente, analizando esta diapositiva a profundidad, por ejemplo, como vemos en esta caída, un
cúmulo de días bajistas, como pueden ver, vemos que el volumen va aumentando en cada una de las velas bajistas, y simplemente cuando hay una vela insider, una vela alcista aparentemente, y el precio comienza a subir, vemos que los volúmenes empiezan a disminuir. Esto nos está indicando que el lado correcto del mercado sobre esta zona es realmente a la baja. Una vez que es sobrepasada esta zona, como pueden ver que hay un aumento de volumen hasta esta vela, y de nuevo tenemos esta vela que está realmente lateralizada con respecto al día anterior, vemos como el volumen es mucho más alto de la media que ha traído la tendencia bajista, y por supuesto aquí ya estamos en presencia de un volumen de parada. Lo mismo sucede con esta tendencia alcista, que el volumen va disminuyendo, y en esta vela pues vemos que hay un volumen menor que en las demás, y esto ya es una señal de debilidad en el avance del precio. Pero en la siguiente vela vemos una vela bastante comprimida y un alto volumen, indicándonos que sobre estos niveles hay mucha presión bajista aún. Bien, así sucesivamente pueden ir analizando vela a vela lo que está pasando, que es realmente el método o la metodología Volumen Spread Analysis de Tom Williams. Va vela a vela analizando en busca de anomalía o validaciones en el avance del precio, y por supuesto esto es un recordatorio a esa clase específica. Bien, aquí en esta diapositiva realmente tenemos una continuación de la explicación de la anterior diapositiva, y por supuesto lo que quiero que se lleven a la mente es que el volumen de operaciones es la clave para entender los movimientos del mercado. Bien, para el trabajo con volumen clásico, lo que quiero que se pongan en primer lugar en la mente es la idea de que el volumen, cuando aumenta, pues nos está indicando realmente, como es el caso de esta diapositiva, una presión en la subida y una debilidad en la bajada, porque hay disminución del volumen, ni siquiera llega a la media del volumen alcista, y por supuesto estamos en presencia, en este caso de esta diapositiva, de una tendencia genuina, y por lo tanto el aumento de volumen es lo que nos indica realmente cuando estamos en el lado correcto del mercado. Para aquellos traders que trabajan con volumen clásico, la lectura correcta de este volumen es muy importante. Bien, desglosando el volumen a nivel de microestructura del mercado. Bien, como sabemos de clases anteriores, tenemos tres niveles de precio: el nivel B, el spread, donde realmente está el precio real, y el nivel A, donde están los precios de venta al mercado. Bien, este conocimiento adquirido en clases anteriores es muy importante para entender que a nivel microestructural existen solo dos tipos de órdenes: las órdenes agresivas o intensivas y las órdenes pasivas o extensivas. Realmente las órdenes agresivas es la que definen el valor del delta de mercado, y es lo que se ha dado en llamar compromiso de los traders o commitment of trader en inglés. Y por supuesto cada una de estas órdenes, disculpen, tiene un objetivo dentro del mercado, pero el entendimiento individual de el objetivo de cada orden es fundamental en los mercados financieros modernos. Bien, esta última frase, la suma de ambas órdenes que permanecen en el mercado le da valor al COT. Me refiero al COT neto o al delta neto, porque como bien saben, las órdenes de compra tendrán signo positivo y las órdenes de venta, como presionan el precio a la baja, tendrán signo negativo. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva a entender de qué va toda esta explicación. Bien, en la siguiente diapositiva tengo un gráfico de volumen 1000 contratos, como pueden ver aquí, y tenemos un indicador Big Ask, un histograma de indicador de volumen Big Ask, y por supuesto tiene un nivel
constante porque es de 1000 contratos. Y lo que quiero hacer notar, por ejemplo, en esta zona que tenemos aquí, primeramente vamos a analizar aquí cuando está tocando esta media móvil el precio. Como vemos, esta vela tiene un volumen al as o un volumen de compra, que es esta velita verde que está en el centro del histograma, muy alto, y sin embargo tenemos las compras, que es la rayita roja del medio, la tenemos muy bajita, y por supuesto la vela aumenta muchísimo, o sea, tiene un spread o un rango bastante amplio. Pero la siguiente vela, como pueden ver, es una vela doji, ya que estamos sobre la media móvil y sobre una zona que es una zona de pivot point, la L2, y evidentemente vemos que en esta vela tenemos un equilibrio entre compras y ventas. Y por supuesto, de cierta manera, cuando tenemos un equilibrio entre compras y ventas, tendremos una vela doji, como es este caso. Bien, lo que quiero darle a entender, por ejemplo, en esta vela grande también vemos una vela trampa de caída con un enorme volumen bajista, como pueden ver, por encima de la media, casi igual que esta vela que está aquí. Y por supuesto, las compras, que es la sombra verde que está por detrás, son bastante pocas, pero en la siguiente vela vemos cómo las compras aumentan y las ventas disminuyen, indicándonos que estamos en una zona complicada, como lo es esta zona de pivot point, y por supuesto sería una zona casi de reversal de mercado. El delta de estas velas, que es la suma de ambas órdenes, de las órdenes de compra y de las órdenes de venta, pero como por convenio tenemos que las órdenes de venta irían negativas, evidentemente sería as menos bid, órdenes al as menos las órdenes al bid. Evidentemente tendríamos que analizar que el diferencial que se establece entre ambas órdenes es lo que realmente mueve al precio. Por eso al inicio de la clase hablamos de que este diferencial, que en este caso sería el COP neto o el delta neto, es lo que realmente mueve al mercado, y por eso hablamos de la importancia de los diferenciales. Y por supuesto, en el estudio de las divergencias que hicimos en la clase anterior, nos percatamos que cuando los diferenciales no logran hacer avanzar el precio en la misma cantidad que es o que crece el diferencial, realmente estaríamos en presencia de una anomalía global, y por supuesto sería un setup de alta probabilidad para entrar al mercado. Bien, setups o configuración de alta probabilidad. Bien, en esta clase en concreto analizaremos 5 setups de alta probabilidad, y por supuesto, dada la inexperiencia que tienen la mayoría de los estudiantes que comienzan este curso, porque realmente la parte práctica del curso es muy importante y esa deben irla llevando a cabo cada uno de los estudiantes en casa, pasivamente, tranquilamente, ir mirando mucho el mercado, trazando directrices, pivot point, etcétera, verificando indicadores que les sean útiles, y por supuesto, con esta clase de identificación de los setups de alta probabilidad, una vez ubicado dentro del mercado, pues podrán entender realmente cómo funciona la macroestructura del mercado, que al fin y al cabo es el objetivo de este curso. Bien, dentro de la clase vamos a analizar lo que son los setups clásicos en el trading. También vamos a ver por arribita el market profile, y por supuesto vamos a hacer una introducción al footprint, o en su defecto al order flow, como también se le conoce, y vamos a ver una visión increíble, una visión general de la increíble información que brinda el market profile y por supuesto el footprint. Bien, lo más probable es que el market profile o el perfil de mercado nos quede para la segunda parte de esta clase. Realmente voy a tener que picar en dos esta clase porque me acabo de percatar que es una clase bastante larga, y por supuesto quiero hacer hincapié en el perfil de mercado y en el análisis perimetral del footprint, para que en el curso avanzado
cada uno de los estudiantes que decidan pasar al curso avanzado, pues tengan ya una idea bastante reforzada de lo importantes que son ambas herramientas, tanto el Marker Profile como el Footprint. Bien, setup de alta probabilidad. Les voy a dejar esta diapositiva para que la lean en forma de libro, en forma de información, porque quiero pasar concretamente al análisis de cada uno de los setups de alta probabilidad que tenemos programado en esta clase, que en concreto son 5 setups de alta probabilidad. Bien, tipos de setup. En primer lugar tenemos un pullback o retroceso. En segundo lugar, un complex pullback o retroceso en onda ABC. Realmente es un pullback complejo porque involucra varias ondas. El tercero es el breakout failure o la falsa rotura. Un test de mercado también sería un setup de alta probabilidad. Y por supuesto el número 5 sería breakout, pullback o rotura más pullback. Bien. Observando esta lista, a simple vista parece que hay setups repetidos, pero ya verán en las próximas diapositivas que cada uno de estos setups tiene su propia configuración y por supuesto lo que queremos hacer es entender y dividir el proceso de los setups de alta probabilidad en 5 setups específicamente porque cada uno de estos setups tiene sus propias características. Bien, la siguiente diapositiva es un análisis a nivel macroestructural de los diferentes setups. El setup 1 y por supuesto la zona circulada con un círculo violeta o púrpura realmente es la zona donde realmente deberíamos entrar al mercado. Recuerden que el primer setup es el del pullback. Como pueden ver, está tocando una línea directriz de tendencia y por supuesto es uno de los setups más clásicos que existen en el trading. El segundo setup es de la onda A, B y C. Realmente también es un setup de los más usados en el trading porque revela que todavía la presión es alcista en el caso de esta diapositiva. La tercera probabilidad de entrada al mercado, que es debilidad en la ruptura o un test de mercado, evidentemente también nos indica que la ruptura de un nivel puede ser una buena zona de entrada si este nivel es roto con bastante debilidad. Evidentemente esto puede incluso confundir con el setup 4 de alta probabilidad, que es un test de zona fuerte, pero en la diapositiva intentamos dividir el proceso y explicar qué es lo que sucede tanto a nivel macro como qué es lo que puede suceder a nivel micro para ver realmente este resultado de cada uno de los setups de alta probabilidad de entrada al mercado. Bien, el quinto setup realmente es este que tenemos en pantalla, que es la fortaleza llegando a un soporte o resistencia, pero evidentemente si somos traders experimentados, pues siempre analizaremos el contexto del mercado, de cómo hemos avanzado hacia esos niveles y por supuesto cuando existe tendencia, como regla general, solo haremos los setups 1, 2 y 5, pero cuando haya un lateral, operaremos los setups 3 y 4. Disculpen, estoy un poco afónico, pero de forma general, esto es lo que debemos entender de los 5 setups de alta probabilidad. De cierta manera, este contenido parece un tanto aleatorio, pero
Pero recuerden que estamos en el curso de introducción a la macroestructura de los mercados financieros y por supuesto se supone que no sabemos nada aún de la microestructura del mercado. Por eso es que los estamos invitando a estudiar o pasar al curso de introducción a la microestructura del mercado, porque realmente los va a ayudar mucho en la rentabilidad operativa en el futuro. Bien, en esta diapositiva, que ya creo que la he colocado en clases anteriores, tengo lo que conocemos como figuras básicas de viraje de los precios o de reversas de mercado, y por supuesto estas son figuras macroestructurales, pero de cierta manera el poder ver a simple vista que existe una estructura parecida a estas estructuras que estoy mostrando realmente nos puede dar una idea de las tendencias futuras del mercado. Bien, en esta diapositiva tengo algunos tips de entradas macroestructurales y por supuesto, como he dicho en esta clase, esto es un curso de análisis de la macroestructura y por supuesto todo lo que vemos en este curso de macroestructura del mercado es los setup desde el punto de vista macroestructural. Les voy a dejar la diapositiva para que la lean y por supuesto vayan aprendiendo cómo funciona el mercado financiero. Bien, para resumir los setups de alta probabilidad, evidentemente tendremos que existen 5 tipos de entrada al mercado clásicos y por supuesto usaríamos los setups 1, 2 y 5 en tendencia y los setup 3 y 4 cuando haya o exista un lateral. Realmente, a modo de resumen, yo quiero dejarles esta diapositiva para que la lean, por supuesto, a modo de lectura clásica y vayan realmente acostumbrando su mente a entender que en los mercados financieros las trampas de mercado están a la orden del día. El problema radica que a nivel macroestructural realmente, como no podemos ver en la microestructura del mercado, tenemos que usar una combinación de indicadores para realmente analizar bien las diferentes zonas de entrada al mercado y cada uno de estos 5 setups de alta probabilidad, pues por supuesto sin el uso de indicadores técnicos son extremadamente complejos de determinar. Bien, y creo que ya es bastante por hoy. Esta clase es bastante larga y quiero dejar un espacio para la segunda parte de esta clase para dar una introducción bastante profunda, diría yo, de lo que es el market profile o el perfil de mercado, porque realmente en el curso avanzado será una herramienta vital para sobrevivir en los mercados financieros. De cierta manera, la combinación del footprint o el order flow y el perfil de mercado es lo que nos hará, por supuesto, ser trader ganadores. Bien, como siempre, les deseo un buen trading intradía y hasta la próxima clase. Chao, chao.